Feliz martes tengan todos ustedes, amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía hoy martes 24 de abril 2018, preparados para llevarles esta nueva entrega correspondiente a un punto candente en la economía. ¿Y qué candente? Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Darcy. Bien, amigos, bienvenidos. Hoy continuamos en el marco de la visita que está desarrollando la directiva de Conindustria y de Fedecámaras al Estado Táchira con motivo de la presentación de un proyecto de desarrollo de país a futuro denominado Hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Vamos a estar hablando sobre este tema hoy nuevamente, puesto que es de extrema importancia y es un tema, por cierto, al que en este país tenemos que entrarle de frente y se nos tiene que convertir en una agenda, sin lugar a dudas. Darcy, ¿quién es nuestro invitado hoy? Nuestro invitado de este mediodía es el doctor Juan Pablo Olazquiaga, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Venezuela, Conindustria, y como lo dijo Fidel, viene a hablar sobre este interesante proyecto industrial de reactivación, de reindustrialización del aparato económico nacional. Doctor Juan Pablo, bienvenido a Un Mundo de Economía, es un honor tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, muchas gracias, Fidel. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenas tardes a todos los televidentes. Exacto. Bueno, sí, de visita aquí en nuestro estado Táchira, un estado, bueno, bastante controvertido, ¿no? Y con los servicios y con la economía como parte del país en general. Su visita se debe a la presentación de la Ruta hacia la Industrialización de Venezuela, evento que fue instalado en el día de ayer, que culmina hoy aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal. Y todos sabemos de la agonía tan grande que tiene el sector industrial empresarial en nuestro país. Usted recientemente, en marzo pasado, dijo que Venezuela se está apagando lentamente. ¿Cuál es la propuesta de ustedes hacia una reindustrialización de la economía nacional? Bueno, primero tenemos que partir del entorno en el cual estamos desenvolviéndonos hoy en día. El entorno de Venezuela es un entorno de enorme carestía, altísima inflación, imposibilidad de vivir, imposibilidad material de vivir, de llevar a cabo la vida cotidiana, y en consecuencia este proceso de migración tan fuerte que se está teniendo por parte de los venezolanos, que están yéndose para todas partes, pero no quieren vivir en Venezuela, en la percepción de que Venezuela dejó de ser un país que le puede brindar las oportunidades necesarias para una vida satisfactoria. Dentro de eso, la economía juega el rol fundamental de poderle dar la estabilidad material que los ciudadanos requieren a través de acceso a puestos de trabajo, a través de acceso a bienes, y a bienes que sean consistentes con sus niveles, con su poder adquisitivo. En eso consiste la economía. Y para que la economía pueda funcionar, pues tiene que tener distintos sectores, así como el sector industrial es uno de los sectores que le dan vida a la economía. Pues hay otros sectores, la construcción, el comercio, la banca, los seguros, el turismo y así sucesivamente, ¿no? Dentro del sector industrial, que es vital porque es un sector que es capaz de generar bienes, pero capacidad exportadora, Venezuela pues viene en ese sentido con unos avanzados niveles de destrucción. Desde que asumió el gobierno el difunto presidente Chávez, Venezuela ha venido transformando capacidad de producción interna en importaciones. Y nos dimos cuenta que pasamos a lo que llamamos en un momento dado esa cosa que se llamaba economía de puertos, ¿no? Dejamos de producir cosas y empezamos a importar cosas. En el sector químico, que es el sector del cual yo provengo, pues uno si quería comprar una resina epóxica, aquí habían fábricas de resinas epóxicas; si quería comprar una resina acrílica, habían fábricas de resina acrílica; si quería comprar un envase, habían fábricas de envases, y así se iban generando encadenamientos industriales. Esos encadenamientos industriales se han venido rompiendo como consecuencia de esa destrucción de muchos de los eslabones intermedios que dan vida a la verticalización y a la integración, ¿no? Y entonces lo que hemos decidido hacer en Conindustria, lo decidimos ya hace unos cuantos años atrás, es poder tener un plan que reconstruya el tejido industrial del país. Y en eso consiste esta propuesta de la ruta que vinimos a presentar aquí al estado Táchira, así como la hemos presentado en otros estados. Lo presentamos en el estado Lara, lo presentamos en el estado Sucre, lo presentamos en el estado Nueva Esparta. En esta oportunidad pues toca la oportunidad de visitar a Táchira, muy orgulloso de estar en Táchira. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, esta propuesta es una propuesta de políticas públicas, de manera tal de que un gobierno que pretenda generar niveles de prosperidad para sus ciudadanos pueda adoptar
Pero estas políticas públicas además tienen que ser, digamos, debatidas con empresarios, que son los que generan la actividad económica. El gobierno lo que al final debe hacer es regular y reglamentar, pero la actividad misma la llevan a cabo empresarios. Entonces tiene que haber un consenso entre empresarios de que estas son las políticas públicas adecuadas para que al final tengamos un entorno que estimule la actividad económica. Esta propuesta entonces parte de una serie de capítulos que va abordando una serie de temas. Ahí tenemos el capítulo, por ejemplo, de macroeconomía, que fue elaborado por Humberto García Larralde, el presidente de la Academia de Ciencias Económicas aquí en Venezuela, y quien propone que para poder dominar estos niveles de inflación, pues hay que corregir el déficit fiscal que tiene el gobierno central y hacer una apertura o desmontaje del mecanismo cambiario, de los controles de cambio, y poder recuperar las tasas de interés a unos puntos en los cuales se pueda privilegiar el ahorro, cosa que en Venezuela se perdió hace mucho tiempo. Asimismo, hay capítulos de infraestructura, cómo se puede corregir la infraestructura. No solamente la infraestructura de prestación de servicios, como puede ser la electricidad, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, sino la infraestructura en términos de vivienda, en términos de poder tener servicios que sean servicios públicos, que sean necesarios o suficientes como para que la población pueda, acceder con créditos a la compra de viviendas. No como la misión vivienda que presta unas viviendas, sino que haya propiedad sobre eso. Y así sucesivamente tenemos una cantidad de capítulos en los cuales se va abordando el financiamiento, los cambios fiscales, los cambios laborales, los cambios de sistemas de institucionalidad, todo lo cual es necesario para construir el país. Caramba, muy importante, amigos, porque el plan en cuestión, el programa, la propuesta de la que estamos conversando, se traduce en el ABC de qué debe hacerse en este y en cualquier gobierno en Venezuela para reactivar y volver a prender las máquinas del sector industrial, que es sumamente importante. Darcy. Debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en este martes al mediodía con ustedes en Un Mundo de Economía y estamos en franco diálogo con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria Venezuela, con quien estamos conversando sobre la situación que está presentando, el plan que está presentando Conindustria para la recuperación y la reconstrucción de la industria en Venezuela. Doctor, sin lugar a dudas, recuperar la industria es algo que tiene que ser agenda número 1 en Venezuela, porque la industria tiene la capacidad de ser, digamos, integradora de toda una economía en términos de ser un multiplicador económico dentro del país. Lo cierto es que en el transcurso de las últimas 2 décadas hemos presenciado en Venezuela una tasa de mortalidad industrial extremadamente elevada, de cerca del 80%, según data de Fedecámaras y de Conindustria. En 1999 existían en Venezuela más de 12.000 empresas de industria grande operativas y en la actualidad sobrepasan los 3.000 y tantos empresas. ¿Cuál es el espíritu entonces de fondo y la necesidad de esta propuesta en concreto para recuperar, para arrancar las máquinas de la industria, pero con el objetivo de llevarnos a donde estábamos o mirando más hacia el futuro para integrar a Venezuela al mundo en niveles de competitividad? Bueno, fíjate que Venezuela ciertamente, como tú señalas, tenía 12.700 empresas industriales para 1997, hoy van quedando 3.800, aproximadamente 3.800, de las cuales se estima que unas 600 corresponden al Estado. Esas 600 que están en manos del Estado además están en unos niveles de improductividad muy alta. Tú ves Sidor, todo el sistema siderúrgico nacional, que llegó a producir 10 veces más acero líquido del que produce en este momento. Es decir, estamos trabajando por debajo del 10% de su capacidad instalada. Y eso no es suficiente ni como para suplir al sector metalmecánico ni al sector de autoparte. Tú ves el sector petroquímico, en el cual ahí hoy en día no fabricamos resinas plásticas, cosas que antes fabricábamos no solamente para el abastecimiento nacional, sino para la exportación. Y si te vas al sector del agro, pues en Venezuela hoy se cultivaban una cantidad de cosas que hoy en día no se cultivan y estamos supeditados a tener que importar aquello poco que se puede importar y en consecuencia pues tenemos niveles de carestía importantes, ¿no? Pero así en todas las empresas del sector público,
tú te vas dando cuenta de que bueno, hay unas empresas que están paralizadas. Lo mismo sucede en el sector privado, al no tener materias primas. Uno, porque la fuente de materias primas se ha ido pasando a manos del Estado por expropiación, por expoliación, por compra, por lo que tú quieras, pero al final termina en manos del Estado y es improductivo y no puedes surtir materias primas hacia el sector transformador y luego no tienes mecanismos cambiarios como para poder acceder a materias primas importadas, pues te das cuenta que el sector privado nacional también está muy, digamos, inoperativo. Pero estas 3.800 empresas industriales a las cuales te hago referencia, bueno, son una cosa lamentable. Nosotros hacemos, lamentable digo en términos de cuantificación, de cantidad de empresas, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación con el resto de América Latina, bueno, Colombia tiene aproximadamente una empresa por cada 1.000 habitantes. Si nosotros asumiéramos los estándares de Colombia, deberíamos tener 30.000 y no 3.800. Es casi multiplicar por 8 la cantidad de empresas que tenemos en este momento. Dramático. Y significaría tener más del doble de las empresas que tuvimos en el mejor momento de Venezuela. Si nosotros nos comparamos con Brasil, deberíamos tener 60.000 empresas industriales. Si nos comparamos con Chile, deberíamos tener 120. Yo en estos días estaba en México y le hacía la pregunta a mi contraparte, al presidente de la Federación de Industriales. CONCAMER, creo que se llama, la Cámara de Industriales de México, y le preguntaba cuántas empresas representaba él. Y él me decía, yo represento un poco más de 1 millón de empresas. Si uno hace la división por masa poblacional, bueno, si Venezuela tuviese la densidad industrial de México, deberíamos tener cerca de 250.000 empresas industriales, ¿no? Pero lo que tenemos es 3.800. Entonces, esta propuesta lo que hace es crear las políticas públicas necesarias como para poder potenciar la capacidad industrial de Venezuela. Y eso significaría alcanzar la densidad industrial tan solo de Colombia, es decir, llevar a Venezuela que tenga unas 30.000 empresas industriales, que esas empresas industriales generen aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo directos contra los más o menos, un poco menos de 300.000 puestos de trabajo directos que hay en este momento. Y eso sería un país muy diferente. David. La industrialización es importante en el desarrollo de un país. Ahora, nosotros tenemos una estructura económica de monoproductiva, solo exportamos petróleo. ¿Tiene el país ventajas para poder formar una industria de exportación? Bueno, más que ventajas, yo te diría que lo que tiene es la desesperada necesidad de hacerlo. El mundo, Venezuela ha vivido del petróleo por muchos años, pero el mundo está avanzando hacia que el petróleo sea cada vez menos importante. Ahí tú te das cuenta de que hay centros, por lo menos en los Países Bajos, donde dicen que no, centros, ¿cómo se llama?, ciudades, donde no van a permitir ya a partir de un cierto año el ingreso de automóviles de combustión, que quemen combustibles fósiles, ¿no? Ahí tú tienes compañías como Toyota, que dijo que para el año 2040 no va a estar produciendo más vehículos que quemen combustibles fósiles, todos van a ser vehículos híbridos o eléctricos. Ahí tú tienes, ¿no?, ciudades que se están supliendo de, ¿cómo se llama?, de biomasa, de energía eólica o de energía solar. En consecuencia, ese cambio de la huella energética del mundo va a impactar de una manera muy importante a monoproductores como Venezuela. Tú te das cuenta cómo países estructurados como Arabia Saudita han invertido. Arabia Saudita tiene un plan específico de invertir $3 trillones en diversificar su economía. Si Arabia Saudita, que tiene mucha menos población que nosotros, se ve en la necesidad de diversificar su economía para hacerla no petrolera, siendo un país que exporta 10 millones de barriles diarios, te das cuenta de que los venezolanos tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que diversificar nuestra economía. Y dentro de eso Venezuela tiene, digamos, posibilidades de poder ser una economía, digamos, industrial importante. Sin duda tenemos materias primas, pero más allá de las materias primas tenemos que generar el talento suficiente como para poder, digamos, convertir esas materias primas en productos de alto valor agregado. No hace falta solamente las materias primas, hace falta el conocimiento, la educación y la adecuación, de los estímulos a la adecuación de plantas industriales como para que la economía pueda tener una alternativa a esta era petrolera que hemos vivido satisfactoriamente, pero que ya se está acabando. Muy importante, doctor Olal, que haga sus palabras, porque ciertamente en Venezuela tiene que hablarse extendidamente sobre el tema de la diversificación de nuestra economía. Amigos, tenemos que hacer otro corte comercial y regresamos en algunos momentos para continuar conversando con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Ya venimos, no te retires.
Continuamos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía con el doctor Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, presentando esta interesante propuesta hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Doctor, en el día de ayer, en el marco de apertura del encuentro de empresarios tachirenses y la presentación de ustedes de esta propuesta, usted señaló un término muy importante de mucha inquietud y que aquí en Venezuela pues no hay mucho conocimiento al respecto, mucho menos se ha internalizado, ¿no? Para quienes operan en el ramo económico productivo nacional, como fue empresarialidad. Pregunto, ¿en qué consiste? Y también, ¿vale? ¿Será lo mismo un hombre de negocios y un hombre de empresa, un hombre industrial? Bueno, fíjate que el ser humano parte de la necesidad de interactuar, de la necesidad de convivir. Y para esa convivencia pues va creando una cantidad de conceptos, ¿no? Claro. Yo decía ayer que la democracia es un concepto. Nosotros cuando nacimos, pues nacimos, ¿no? Eso no viene embutido dentro de nuestros genes. Eso es es un mecanismo que se inventó como para poder tener, la capacidad de convivencia dentro de la alternabilidad de los ciudadanos, con los debidos contrapesos para que unos no abusen de otros y con una institucionalidad adecuada como para poder tener capacidad de defensa del que es pobre desde el punto de vista de su capacidad de poder enfrentar al Estado, ¿no? Entonces, la democracia no la podemos palpar, pero sí la podemos vivir. Forma parte de una conducta, ¿no? Y esas conductas son lo que va dando cabida a cómo nos relacionamos. Dentro de eso, las sociedades organizadas tienen este otro concepto, y hay muchos. La religión, por ejemplo, es un concepto, ¿no? Pero la empresarialidad es una invención del ser humano que surgió a finales o principios de los años 1800 en Francia y que le dio capacidad, personalidad jurídica propia a esto que llamamos una empresa, sea industrial, sea financiera, sea turística, de cualquiera que sea su naturaleza. Y es que esa empresa existe por sí sola y tiene responsabilidades que le son propias y puede ir mutando a los inversionistas, puede ir mutando a los trabajadores, puede ir mutando a la gerencia, puede ir mutando inclusive hasta los productos, pero ella se mantiene como un ente constituido en sí. Y eso es lo que hace que muchas personas puedan invertir en esa empresa, que muchos trabajadores puedan depender de ella, que muchos financistas puedan apalancarla y ella no va exteriorizando o no va lanzando responsabilidades sobre las personas que lo van integrando. Este concepto de empresarialidad se fue destruyendo en Venezuela. Y es lo que me lleva a mí a pensar de que la trágica situación en la cual vivimos en este momento, esta trágica situación de destrucción, no es consecuencia de la incapacidad de los gobernantes en manejar la economía, sino es la destrucción a exprofeso de los conceptos que sirven de tejido para el sostén de la sociedad. Pongo un ejemplo. Cuando un trabajador pone una demanda sobre una compañía, esa demanda recae sobre la compañía. En Venezuela eso se destruyó y pasó a ser el accionista de la compañía el que es responsable con eso. Ahí se destruye el concepto de empresarialidad. Doctor, muchas gracias por la emisión de sus conceptos, especialmente de la empresarialidad. Muy interesante. Tenemos que concluir nuestro programa, el tiempo es muy duro en televisión. Están invitados a mañana, vamos a continuar hablando sobre la temática en cuestión. Bien, amigos, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad e inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.